Buenas noches a todos y bienvenidos al canal Historias de Medianoche. Gracias por estar aquí. Esta noche, les traigo un relato que nace del corazón mismo de la vida, de ese rincón íntimo donde el tiempo teje sus hilos y el alma busca nuevas melodías. Mi nombre es Elena. Este año cumplo 50 años. He dedicado casi 3 décadas al mundo de la hostelería, ascendiendo pacientemente hasta convertirme en la jefa de sala de un restaurante con encanto en el corazón de Valencia. Mi esposo, Ricardo, tiene 53 y es un apasionado profesor de historia en un instituto local. Estamos a punto de celebrar nuestras bodas de plata, un cuarto de siglo de vida compartida. El día que nuestros hijos, Sofía y Miguel, dejaron el nido para emprender sus propios caminos, nuestra existencia dio un giro inesperado. Hasta ese momento, cada minuto estaba dictado por el ritmo frenético de la crianza. Las mañanas comenzaban con los fiambreras escolares, las tardes con la revisión de deberes y el ir y venir de las actividades extraescolares. Los fines de semana giraban en torno a sus deseos y necesidades. Pero ahora, el silencio había tomado las riendas de nuestro hogar. Al principio, una punzada de melancolía se aferró a mi pecho. El eco de sus risas y el bullicio de sus pasos parecían resonar en cada rincón vacío. Sin embargo, con el tiempo, ese silencio se transformó en una calma reparadora, un bálsamo para el alma. Ya no hay prisas por la mañana. Ricardo y yo disfrutamos de nuestros desayunos sin prisas, saboreando el café con leche y el aroma de las tostadas recién hechas. Las tardes, al volver del trabajo, nos reciben con una tranquilidad que ahora encuentro reconfortante. He redescubierto pasiones que creí olvidadas. La fotografía, por ejemplo, siempre me había fascinado. Así que me hice con una cámara réflex y los fines de semana me pierdo por el jardín del Turia o las playas de la Malvarrosa, capturando la luz dorada del atardecer o la silueta de los barcos en el horizonte. Ricardo, por su parte, se ha volcado en la caligrafía antigua, pasando horas en su estudio, inmerso en el arte de las letras. Nos respetamos mutuamente, dándole a cada uno su espacio, sin invadir la burbuja del otro. Pero no vivimos vidas completamente separadas, ni mucho menos. Los viernes por la noche, nuestra cita inquebrantable es el vino de fin de semana. Ricardo, un devoto de los vinos tintos de la Ribera del Duero, descorcha una botella mientras yo me decanto por un fresco albariño. Compartimos las anécdotas del día, los pequeños triunfos y los retos superados. Las cenas entre semana, salvo contadas excepciones, también las disfrutamos juntos. Es cierto que la chispa de los primeros años, esa emoción vertiginosa de la juventud, ha dado paso a una complicidad más serena. Pero el tiempo que pasamos juntos es un refugio seguro, un lugar donde me siento completamente en paz. En los inicios de nuestro matrimonio, las discusiones eran frecuentes, a menudo por nimiedades, y las diferencias de carácter nos desconcertaban. Pero con los años, hemos aprendido a entendernos, a aceptar las peculiaridades del otro, a abrazar nuestras imperfecciones. Quizás esto sea la madurez del amor, ¿verdad? Un día, en medio de esta apacible rutina, mi teléfono vibró con una llamada inesperada. Era Laura, una vieja amiga. Elena, ¿qué tal? ¿Te apetece que nos veamos los 4, como en los viejos tiempos? La voz de Laura sonaba alegre y familiar. Laura, de 52 años, y su esposo, Antonio, de 53, eran amigos de toda la vida. Su hija, Clara, y nuestra Sofía fueron compañeras de colegio, lo que nos llevó a estrechar lazos familiares. Las barbacoas en el jardín de su casa, las escapadas a la costa, los cumpleaños compartidos. Los recuerdos afloraron en mi mente como una ráfaga de aire fresco. Aunque nuestros hijos ya no vivían en casa, seguíamos reuniéndonos de vez en cuando para cenar y ponernos al día. Antonio regentaba una pequeña librería en el barrio de El Carmen, y Laura trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte. Sus vidas, en cierto modo, se parecían a la nuestra, y nuestras conversaciones fluían con facilidad. ¡Qué buena idea, Laura! Lo consulto con Ricardo, pero me encantaría. ¿Por qué no venís a casa? Así podemos preparar algo especial, le propuse. Ella se rió al otro lado de la línea. Genial.
A Antonio también le hará mucha ilusión verte, y tu paella, ni te cuento. Cuando le conté a Ricardo, sus ojos se iluminaron. ¡Fantástico! Hace mucho que no vemos a Antonio y Laura. ¿Qué vas a preparar? ¿Paella valenciana o fideuá?, preguntó, con un brillo goloso en la mirada. Aún no lo sé, le respondí, con una sonrisa cómplice. Pero te prometo que será algo inolvidable. Me encantaba agasajar a nuestros amigos. Para mí, la cocina era una forma de expresar cariño, de envolver a los que quería en un abrazo cálido y reconfortante. Además, me gustaba cuidar cada detalle, desde la vajilla hasta la decoración de la mesa. Esa noche, me metí en la cama con una sensación de expectación que no experimentaba desde hacía tiempo. La imagen de Laura y Antonio sentados en nuestra mesa, riendo y compartiendo historias, me invadió el pensamiento. El sábado por la noche, el aire de nuestra casa se impregnó de un aroma delicioso. Había optado por una paella de marisco, una de mis especialidades, y Ricardo había seleccionado un vino blanco afrutado que maridaba a la perfección. Me puse un vestido de seda vaporosa en tono coral, que resaltaba mi piel ligeramente bronceada. Llevaba unos tacones de aguja finos, apenas perceptibles bajo la tela, que estilaban mi figura sin restar comodidad. Un collar de perlas discretas adornaba mi cuello, y un anillo con una aguamarina en mi mano izquierda brillaba suavemente. Ricardo, con una camisa de lino y un pantalón chino, lucía relajado y elegante. El timbre sonó y mi corazón dio un pequeño salto. Laura y Antonio estaban en la puerta, con una botella de vino y una tarta casera. ¡Qué alegría veros!, exclamé, abrazando a Laura con fuerza. Ella, siempre tan jovial, me devolvió el abrazo con entusiasmo. Llevaba un vestido holgado de estampado floral, de corte boho, y unas sandalias planas que revelaban sus pies delicadamente pedicurados. Su cabello rizado caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando una sonrisa franca y luminosa. Antonio, a su lado, con su habitual aire desenfadado, vestía unos vaqueros y una camisa de cuadros, y su barba, algo más larga de lo normal, le daba un toque bohemio. Nos acomodamos en el salón, y enseguida las risas llenaron el espacio. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, como si no hubiera pasado el tiempo. Hablamos de nuestros hijos, de sus proyectos, de los pequeños detalles que llenan nuestra vida. Ricardo, con su pasión por la historia, nos deleitó con anécdotas fascinantes, y Antonio, con su amor por los libros, nos recomendó lecturas apasionantes. En un momento dado, Laura se inclinó hacia mí, con una expresión de curiosidad en sus ojos. Elena, ¿recuerdas aquellas cenas de chicas que hacíamos antes, en el Mesón de la Luna? Deberíamos repetirlo, ¿no crees? Su mirada insinuante me hizo sonreír. Claro que sí. Sería divertido. La noche avanzaba, el vino hacía su efecto, y el ambiente se volvía cada vez más distendido. Fue entonces cuando Laura, con una sonrisa pícara y un brillo en los ojos que nunca antes le había visto, lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. Oye, ¿habéis oído hablar de eso de, el intercambio de parejas? Ricardo y yo nos miramos, perplejos. La pregunta nos tomó por sorpresa, dejándonos sin palabras. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el murmullo lejano de la ciudad. Intercambio de parejas, ¿te refieres a? Empecé a decir, sintiendo como un rubor subía por mi cuello. Laura asintió, su sonrisa se ensanchó. Exacto. Antonio y yo lo hemos probado. Y te digo, es una experiencia. ¿Verdad, cariño? Antonio asintió, con una expresión de satisfacción en su rostro. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Nuestros amigos? ¿Realmente? Al principio, yo también sentí un poco de resistencia, continuó Laura, con una leve carcajada. Pero Antonio me convenció, y con un poco de miedo, nos aventuramos. Y la verdad, fue increíble. Le dio un nuevo aire a nuestra relación. Una frescura, una chispa que creíamos perdida. La sorpresa se mezcló con una punzada de curiosidad. ¿Y cómo funciona exactamente?, preguntó Ricardo, con una voz apenas audible. Laura se reclinó en el sofá,
como si estuviera a punto de desvelarnos un gran secreto. Pues hay fiestas, eventos organizados. Al principio, es como una fiesta normal, de pie, donde conoces gente. Y si hay química, si te apetece, formas una pareja para la noche. No hay presiones, nada forzado. Si no te sientes cómoda, te vas, y ya está. Todos son adultos, y se respeta la privacidad y la discreción. Antonio asintió, confirmando cada una de sus palabras. La mayoría de la gente busca algo diferente, una aventura, una manera de reavivar la pasión en sus matrimonios. Hay de todas las edades, incluso parejas como nosotros, que ya llevan muchos años casados. La noche después de la cena con Laura y Antonio, la pregunta de Laura resonaba en mi mente como una melodía inquietante. ¿Intercambio de parejas? Ricardo y yo regresamos a casa en un silencio denso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ni siquiera el suave murmullo del tráfico nocturno por las calles de Valencia lograba disipar la extraña atmósfera que nos envolvía. Al entrar, la casa, antes un remanso de paz, parecía impregnada de una nueva y extraña energía. Nos acostamos, pero el sueño tardó en llegar. Mi mente repasaba las palabras de Laura, la expresión de Antonio, esa chispa de satisfacción en sus ojos. ¿Podría ser cierto? ¿Podrían nuestros amigos, tan normales y asentados, haber experimentado algo así? Durante las semanas siguientes, ese tema flotaba en el aire entre nosotros, un elefante invisible en la habitación. Al principio, lo tocábamos con ligereza, casi con humor. Vaya, qué sorpresita nos dieron Antonio y Laura, ¿verdad? Pero poco a poco, la conversación se fue adentrando en aguas más profundas. Una tarde, mientras preparaba la cena, Ricardo me preguntó con una voz inusualmente suave, ¿y tú, Elena, qué piensas realmente de todo esto? Dejé de cortar las verduras y lo miré. Sinceramente, Ricardo, no lo sé. Me sorprendió mucho, pero, no puedo decir que no me pique la curiosidad. Ya llevamos 25 años juntos, ¿sabes? ¿Esa emoción de los primeros días, se habrá perdido para siempre? Ricardo asintió, su mirada se encontró con la mía, y por un instante, vi un reflejo de mi propio anhelo en sus ojos. Es cierto que la pasión de la juventud se transforma. La comodidad, la complicidad, son maravillosas, pero a veces, falta algo. Esa sensación de lo inesperado. Él tenía razón. Nuestra vida era predecible, cómoda, feliz a su manera. Pero la chispa, el cosquilleo en el estómago, hacía mucho que no aparecía. Pero, con desconocidos, le dije, casi en un susurro, imaginando escenarios que me hacían ruborizar. Ricardo sonrió, una sonrisa tierna y comprensiva. Precisamente. Quizás eso sea lo que lo hace interesante. Un rostro nuevo, una situación diferente. Tal vez nos permita ver facetas de nosotros mismos que ni siquiera conocemos. Esa conversación se convirtió en la primera de muchas. Poco a poco, empezamos a investigar, a buscar información en Internet sobre esos eventos. Nos sorprendió descubrir que existían, y que muchos se anunciaban como lugares seguros, discretos, con estrictas normas de respeto y consentimiento. La idea, antes tan ajena, comenzó a perder su aura de tabú. Una noche de sábado, con la luna llena asomándose por la ventana y el aroma de un buen Ribera del Duero flotando en el aire, Ricardo me miró con una determinación tranquila. Yo llevaba puesto un camisón de seda color borgoña, que caía suavemente sobre mi cuerpo, y mis pies descalzos sentían la frescura del suelo de madera. Mis labios estaban ligeramente tintados con un color cereza. ¿Y si probamos, Elena? Solo una vez. Si no nos gusta, no volvemos. ¿Qué dices? Aunque me había estado preparando mentalmente para la pregunta, escucharla en voz alta me hizo sentir un escalofrío. Pero también, una punzada de excitación. La curiosidad había ganado la batalla. De acuerdo, Ricardo, respondí, mi voz apenas un susurro. Una sola vez. Solo para saber. Ricardo se puso en contacto con Laura, quien, encantada, nos dio todos los detalles.
Hicimos una reserva y preparamos la documentación necesaria. La noche del evento, el lugar elegido fue un elegante salón en un hotel céntrico de Valencia, no muy lejos de la ciudad de las artes y las ciencias. El ambiente era sofisticado, con una iluminación tenue y música suave. Al llegar, mostramos nuestras identificaciones en la recepción y recibimos una breve explicación de las normas. Dentro, unas 20 parejas charlaban animadamente. Las edades variaban, desde unos 30 y tantos hasta 60 y más, y todos parecían personas normales, profesionales, nada que ver con los prejuicios que quizás habíamos albergado. Ricardo y yo estábamos nerviosos, pero la calidez de los anfitriones y la actitud relajada de los demás invitados nos ayudaron a distendernos. Había una barra donde se servían bebidas con moderación. El ambiente era de cordialidad, de una extraña familiaridad. A medida que la noche avanzaba, las parejas empezaron a formarse de manera orgánica. Algunos se retiraban a zonas más íntimas, otros se quedaban charlando en el salón. Yo, con mi vestido de noche azul zafiro, largo hasta el suelo y con un escote discreto que insinuaba sin revelar, me sentía inusualmente audaz. Mis pendientes largos de filigrana dorada y mi pulsera a juego destellaban bajo las luces tenues. Mi cabello, recogido en un moño bajo y elegante, realzaba la forma de mi cuello. Mis pies, calzados en unos pequeños tacones de raso, apenas asomaban por debajo del dobladillo del vestido. Noté algunas miradas, pero traté de ignorarlas. En un momento dado, mientras Ricardo estaba hablando con un hombre corpulento sobre la restauración de libros, mis ojos se posaron en un grupo de hombres cerca de la barra. Y mi corazón dio un vuelco. Laura me había advertido que podría ser sorprendente, pero ver a Ricardo, mi Ricardo, envuelto en la conversación con otras mujeres, fue algo diferente. Él se reía con ellas, su mano se posaba brevemente en la espalda de una, la otra le sonreía con coquetería. Mi mente intentó procesar la escena. Mi pecho se apretó con una sensación desconocida, una mezcla de curiosidad y una punzada de celos. Ricardo parecía disfrutar genuinamente de la compañía, su carisma natural brillaba con una intensidad que a veces se atenuaba en la rutina diaria. Tu esposo es muy agradable, me dijo una mujer a mi lado, con una sonrisa amable. Llevaba un vestido ajustado de cuero negro, con una cremallera que recorría su espalda de arriba abajo, y unas botas de tacón que parecían prolongar sus piernas infinitamente. Su cabello liso y oscuro le caía sobre los hombros, y sus ojos, maquillados con una línea felina, me observaban con una mezcla de picardía y camaradería. Sentí un ligero escalofrío. Sí, lo es, respondí, tratando de sonar natural, pero mi mirada seguía fija en Ricardo. Había algo en la visión de él, tan relajado y atractivo para otras mujeres, que encendía una llama dentro de mí. Una llama que no sabía que existía. Era una mezcla extraña de orgullo y posesión, de un deseo repentino de reafirmar mi propio lugar a su lado. Mientras observaba a Ricardo interactuar, me di cuenta de algo más profundo. Era como si esa situación, lejos de separarnos, de alguna manera nos uniera. Me sentí atraída por él de una forma nueva, casi como al principio, pero con la madurez de años compartidos. La noche era joven, y la promesa de lo desconocido flotaba en el aire, cargada de una extraña y emocionante tensión. No sabía qué depararía el resto de la velada, pero una cosa era segura, la calma de nuestra vida estaba a punto de ser agitada, de una forma que nunca hubiéramos imaginado. La sala vibraba con una energía que nunca antes habíamos experimentado. Ricardo seguía inmerso en su conversación, riendo con una mujer alta de cabello cobrizo que llevaba un vestido ajustado de cuero negro, y otra, más joven, con un traje pantalón de satén color esmeralda, que no dejaba de acariciarle el brazo mientras hablaba. Un escalofrío de algo parecido a la posesión me recorrió la espalda. Era mi marido, mi Ricardo, y verle así, tan despreocupado y atractivo a los ojos de otras, me provocó una punzada de celos, sí, pero también una oleada de un deseo casi olvidado. Mi vestido azul zafiro, antes un símbolo de elegancia, de repente se sintió como una segunda piel, y la tela, que se ceñía sutilmente a mis curvas, me hizo sentir inesperadamente poderosa. Mis tacones, aunque discretos, me daban un aplomo extra. Justo entonces, un hombre se acercó a mí. Tendría unos 50 y pocos años,
con un aire distinguido y una sonrisa amable. Llevaba una chaqueta de terciopelo oscuro que acentuaba sus amplios hombros. «Disculpe, ¿le importaría que la acompañe un momento?», me preguntó, con una voz suave y profunda. Mi corazón dio un pequeño brinco. «Claro», respondí, sorprendida por mi propia calma. Su nombre era Javier. Hablaba con una elegancia pausada, con un acento andaluz que me resultaba encantador. Pronto nos sumergimos en una conversación sobre arte, viajes y la vida en general. Javier era un galerista de Sevilla y su mirada, intensa y curiosa, no se apartaba de mí. Mientras charlábamos, Javier, de forma sutil, extendió su mano y rozó la mía. Sentí un chispazo, una corriente eléctrica que me recorrió el brazo. Era un gesto insignificante, pero la sensación de una mano extraña sobre la mía, cálida y firme, me produjo un cosquilleo inquietante. Él no apartó la mano, y yo tampoco. Se quedó ahí, como una promesa silenciosa. En un momento dado, se inclinó, su aliento cálido rozando mi oreja. «Elena, tienes unos ojos que guardan mil historias», susurró. Sentí mis mejillas arder, una mezcla de vergüenza y una emoción inesperada. Mi collar de perlas parecía vibrar con cada latido acelerado de mi corazón. Mis ojos, sin embargo, no podían evitar buscar a Ricardo. Lo vi. Él también me observaba, su ceño ligeramente fruncido. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y sentí una conexión, un reconocimiento mutuo de la situación que se estaba desarrollando. Era como si, a través de este juego, nos estuviéramos redescubriendo. La punzada de celos que sentí al principio se había transformado en una especie de juego perverso, un reto silencioso entre nosotros. Javier continuó su cortejo. Su cercanía se hizo más evidente, su mano, ahora, no solo rozaba la mía, sino que entrelazaba sus dedos con los míos. El aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y especias, me envolvía. De repente, Javier me tomó de la mano y me guió hacia una de las puertas discretas que daban a las zonas más privadas. «Hay un pequeño reservado, si le apetece conversar con más tranquilidad», dijo, con una sonrisa cómplice. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Sabía lo que significaba. Era el momento de decidir. Miré hacia donde estaba Ricardo. Él seguía rodeado, pero su mirada estaba fija en mí. Podía sentir la intensidad de su atención. Me di cuenta de que, en ese preciso instante, la decisión no era solo mía. Era nuestra. Era una prueba, un límite que estábamos explorando. Un impulso me hizo dudar, pero otro, más fuerte, me empujó hacia adelante. La curiosidad, la adrenalina, la necesidad de sentir algo diferente, me dominaron. Asentí con la cabeza a Javier. «Sí, me gustaría», respondí, mi voz apenas audible. Mis tacones de raso parecían llevarme solos. Al pasar por delante de Ricardo, noté cómo su postura se tensaba ligeramente, aunque mantuvo la conversación con las mujeres. No hubo palabras, solo una mirada fugaz, cargada de una mezcla de sorpresa, preocupación y deseo. La pequeña sala estaba tenuemente iluminada, con cómodos sofás de terciopelo. Javier se sentó a mi lado, la cercanía de nuestros cuerpos era palpable. Él me ofreció una copa de cava, y yo acepté, mis dedos rozando los suyos al tomarla. La conversación siguió fluyendo, pero ahora con una intimidad creciente. Javier se acercó más, y su mano se posó suavemente en mi rodilla, justo donde la seda de mi vestido se abría ligeramente. Su pulgar comenzó a acariciar el tejido, un movimiento lento y deliberado que me provocó un escalofrío que no era de frío. Me sentí extraña, pero no incómoda. Era una sensación de libertad, de explorar mis propios límites, de verme a través de los ojos de un desconocido. Los años de monotonía se desvanecían en ese momento. Javier me sonreía, sus ojos oscuros y profundos. «Elena, eres una mujer fascinante», me dijo. Su mano subió un poco más por mi muslo, deteniéndose justo donde el vestido comenzaba a ceder. Sentí un calor que me invadió el cuerpo. Mi respiración se aceleró. No había un solo rastro de agresividad en sus movimientos,
solo una profunda, y casi reverente, admiración. Era una danza de seducción delicada, donde cada mirada, cada roce, era una invitación tácita. Me sorprendió mi propia reacción, la falta de resistencia, la curiosidad ardiente que me empujaba a ver hasta dónde podría llegar esta nueva experiencia. El aroma de su colonia, ahora más intenso, mezclado con el mío, creaba una atmósfera embriagadora. Justo en ese momento, la puerta del reservado se abrió suavemente. Era Ricardo. Su rostro estaba tenso, sus ojos, oscuros, buscaban los míos. Javier retiró la mano de mi rodilla, y yo me enderecé, sintiendo una punzada de algo que no lograba identificar. La tensión en el aire era palpable. Ricardo no dijo nada, solo me miró, y en esa mirada, había un universo de emociones, celos, preocupación, pero también una profunda, innegable conexión. Me di cuenta de que, a pesar de todo, él era mi ancla, mi refugio. El aire en el reservado se cortaba con un cuchillo. Ricardo no dijo una palabra, pero su presencia llenó el pequeño espacio, ahogando el ambiente íntimo que Javier y yo habíamos construido. Javier, con un gesto educado pero visiblemente incómodo, se puso de pie. Ricardo, un placer verte. Estaba conversando con Elena. Ricardo asintió con un movimiento seco de cabeza, sus ojos clavados en los míos. Su mirada era una mezcla indescifrable de preocupación, recriminación y un fuego latente que me dejó sin aliento. Era la mirada de un hombre que se sentía amenazado, pero también intensamente conectado. Elena, ¿estás bien?, me preguntó Ricardo, su voz baja, casi un murmullo, pero cargada de una autoridad que no le había oído en años. Sentí una punzada de alivio y, a la vez, una extraña decepción. El juego había terminado. Sí, Ricardo. Solo charlábamos, respondí, mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. El vestido azul zafiro, que antes me había hecho sentir tan segura, ahora se sentía como una barrera, y mis tacones de raso, de repente, parecían tambalearse. Ricardo me tomó de la mano, un gesto firme y posesivo. No la soltó. Miró a Javier. Creo que es hora de que volvamos a la sala principal. Javier, comprendiendo la situación, asintió con una sonrisa forzada. Por supuesto. Ha sido un placer, Elena. Yo apenas pude sonreírle. Al salir del reservado, sentí las miradas curiosas de otras parejas, pero mi atención estaba completamente centrada en Ricardo. Su mano seguía apretando la mía, un agarre que era a la vez protector y reclamante. El resto de la noche fue una neblina. Ricardo y yo apenas nos separamos, y la conversación entre nosotros era escasa. La tensión era palpable, un hilo invisible que nos unía en medio del bullicio de la fiesta. Mis ojos seguían buscando los suyos, tratando de descifrar lo que sentía. Él, por su parte, me observaba de reojo, su mandíbula tensa. La música, antes una invitación al baile, ahora sonaba lejana y desafinada. Cuando la fiesta llegó a su fin y nos encontramos solos en el coche, el silencio se hizo aún más denso. El trayecto de regreso a casa por las calles iluminadas de Valencia fue casi insoportable. Al llegar, el aire frío de la noche no disipaba la tensión. Subimos las escaleras en silencio. Una vez dentro de nuestra habitación, Ricardo cerró la puerta con un suave clic que resonó en el silencio. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara de la mesilla de noche, creando un ambiente íntimo y un tanto misterioso. Me quité el vestido azul zafiro con manos temblorosas, dejándolo caer al suelo como una segunda piel. Mis perlas, antes discretas, ahora parecían pesar sobre mi cuello. Ricardo se acercó a mí por la espalda. Sentí el calor de su cuerpo antes de que sus brazos me rodearan. Su aliento cálido rozó mi cuello mientras su nariz se hundía en mi cabello, inhalando el aroma que me envolvía. Fue un abrazo diferente, no el habitual abrazo reconfortante, sino uno cargado de pasión contenida, de una posesión casi salvaje. Elena, susurró, su voz ronca de emoción. Su mano, antes firme en la mía, ahora recorría mi espalda desnuda, sus dedos rozando la piel, provocando escalofríos. Sentí como su cuerpo se tensaba contra el mío.
No me mires así con otros, dijo, su voz apenas audible, un murmullo gutural. Eres mía. Era la confesión de celos puros y primarios, algo que nunca habíamos verbalizado en nuestros 25 años juntos. Y, extrañamente, esa declaración, tan posesiva, encendió una llama profunda dentro de mí. Una llama que respondía a esa intensidad, a esa necesidad de ser deseada, de ser la única. Esa noche, el silencio que había dominado nuestra casa durante semanas se rompió con el sonido de la pasión. Fue un reencuentro intenso, salvaje y casi primario, como si los celos y la adrenalina de la fiesta hubieran desatado una fuerza que habíamos mantenido dormida. Cada caricia, cada beso, estaba cargado de un nuevo significado, de una reafirmación. Ricardo, me abrazaba con una fuerza que nunca antes había sentido, como si temiera perderme. Mis manos se enredaban en su cabello, tirando suavemente, mientras sus labios recorrían mi piel. El camisón de seda borgoña que había llevado antes de la fiesta, y que ahora se encontraba tirado a un lado, parecía susurrar promesas de lo que acababa de ocurrir. Después de aquello, nuestra relación cambió. Las palabras de Laura y Antonio sobre el nuevo aire que el intercambio les había dado cobraron sentido. Habíamos redescubierto la importancia del otro, la valía inmensurable de nuestra conexión. Los pequeños gestos de afecto se multiplicaron, las manos entrelazadas mientras veíamos la televisión, los abrazos inesperados en la cocina, las miradas cómplices que solo nosotros entendíamos. Cuando Ricardo regresaba cansado de sus clases, yo lo recibía con una calidez extra. Si yo estaba agotada después de un servicio complicado en el restaurante, él me daba un masaje en los pies, sus manos expertas aliviando la tensión. La empatía entre nosotros se había profundizado. Sin embargo, a pesar de esa renovada conexión, una imagen se incrustó en mi mente, la de Ricardo con las otras mujeres en la fiesta, y la expresión en su rostro cuando me vio con Javier. Esa mezcla de celos y deseo. Y la sensación que me había provocado Javier, esa libertad momentánea, esa posibilidad de ser una Elena diferente, una Elena desconocida, me intrigaba. Aunque el experimento había sido para una sola vez, una parte de mí se preguntaba si aquello realmente había terminado. Sentía una fascinación extraña por el límite, por el borde de lo prohibido. Una semana después de la fiesta, una noche, mientras cenábamos en silencio, yo cortando el jamón serrano y Ricardo sirviendo el vino, sentí el impulso. Levanté la mirada y le pregunté, con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba mi nerviosismo, ¿Ricardo? ¿Volvemos a ir? Él dejó la botella de vino sobre la mesa. Su mirada se encontró con la mía. No había sorpresa en sus ojos, solo un destello de algo que reconocí, la misma curiosidad, el mismo anhelo de lo desconocido que yo sentía. Y una ligera sonrisa asomó en sus labios. No dijo nada, pero sus ojos me dieron la respuesta. La segunda vez que fuimos a la fiesta de intercambio, todo fue diferente. No había la misma tensión nerviosa de la primera vez, sino una mezcla de curiosidad y una audacia recién descubierta. Yo me sentía más segura, más consciente de mi propio poder. Había elegido un vestido de encaje negro, con un escote que insinuaba más que revelaba, y unas aberturas laterales que dejaban ver sutilmente mis piernas al caminar. Mis tacones, más altos esta vez, resonaban con cada paso, y una pulsera de plata con pequeños cascabeles añadía un toque juguetón a mis movimientos. Me sentía libre. Ricardo, por su parte, me miraba con una mezcla de admiración y un ligero nerviosismo que me pareció encantador. Al llegar al salón del hotel, la atmósfera nos resultó familiar. Había caras nuevas, pero también algunas que reconocimos de la vez anterior. Sin embargo, esta vez, mi atención no estaba tan centrada en observar a Ricardo. La experiencia pasada me había dado una nueva perspectiva. Me sentía deseada, y esa sensación era embriagadora. Pronto, varios hombres se acercaron a charlar. Había un arquitecto de Madrid con una voz seductora, un empresario de Barcelona con un humor chispeante, y un joven profesor de Salamanca, de unos 40 y pocos, con unos ojos que me miraban con una devoción casi reverente. Me sentí como una reina, rodeada de admiradores. Hablaba, reía, y me permitía pequeños coqueteos, sintiendo como mi confianza crecía con cada interacción.
El profesor de Salamanca, Miguel Ángel, era especialmente atento. Sus manos, que gesticulaban apasionadamente al hablar de filosofía, eran finas y elegantes. Noté su mirada en mis pies, calzados en aquellos tacones de aguja que estilizaban mi figura, y me sentí extrañamente satisfecha. Era como si la atención que dedicaba a mis pies, a su delicadeza, fuera una extensión de la admiración por mi persona. El vino fluía, y mi atrevimiento aumentaba con cada copa. En un momento dado, Miguel Ángel se acercó más, su voz un susurro en mi oído. Elena, ¿le importaría si? Antes de que terminara la frase, su mano se posó delicadamente en la parte baja de mi espalda, justo donde el encaje negro del vestido se ajustaba a mi cuerpo. Sentí una descarga eléctrica. Sus dedos, largos y sensibles, comenzaron a trazar pequeños círculos sobre la tela, un movimiento sutil pero increíblemente sensual. Mis cascabeles tintinearon suavemente con cada movimiento. Mis ojos buscaron a Ricardo. Lo vi. Estaba conversando con una mujer rubia, pero su mirada estaba fija en mí. Podía ver la tensión en su mandíbula. Le sonreí, una sonrisa que sabía que era un poco provocativa, una invitación silenciosa a ese juego de celos y deseo. Él respondió con una mirada compleja, una mezcla de ira y una posesión ardiente que me hizo temblar. Miguel Ángel me guió hacia una de las habitaciones privadas. Esta vez, no hubo dudas. Entramos. La luz era aún más tenue, el ambiente, más íntimo. Se sentó a mi lado en un sofá de cuero oscuro. Su mano, ahora, no solo acariciaba mi espalda, sino que se aventuraba a deslizarse por el escote de mi vestido, rozando el borde del encaje. Mi respiración se aceleró. Su aliento cálido rozaba mi piel mientras me hablaba, sus palabras se mezclaban con el latido de mi corazón. Elena, eres la mujer más fascinante que he conocido esta noche, susurró. Su mirada se detuvo en mis labios, luego bajó por mi cuello, deteniéndose en el ligero temblor de mi pecho bajo el encaje. Y entonces, sin previo aviso, su otra mano se deslizó por mi pierna, por debajo de la abertura del vestido, hasta alcanzar mi tobillo. Sus dedos, largos y suaves, comenzaron a masajear delicadamente mi pie, explorando cada curva, cada hueso, como si fuera una obra de arte. La sensación fue exquisita, una mezcla de placer y una vulnerabilidad inesperada. Mi cuerpo respondió con un escalofrío. Era un fetichismo sutil, pero la forma en que sus dedos se aferraban a mi piel, la reverencia con la que trataba mi pie, me hizo sentir increíblemente deseada, casi adorada. Sentí una oleada de poder. Este hombre estaba completamente cautivado. Mi mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en Ricardo. ¿Qué estaría haciendo él? ¿Lo sentiría él también, esta mezcla de excitación y una extraña desconexión de la realidad? Miguel Ángel continuó con su caricia, su pulgar trazando un camino lento por la planta de mi pie. Mis ojos se cerraron por un instante. Pero justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No era Ricardo. Era Laura. Su rostro estaba pálido, sus ojos, muy abiertos. Elena, tienes que venir. Es Antonio, ha tenido un infarto. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría, destrozando la burbuja de intimidad que nos envolvía. Mi corazón se encogió. La música, las risas, el juego, todo se detuvo abruptamente. En un instante, la realidad se impuso, cruda y dolorosa. Me levanté de golpe, mis tacones golpeando el suelo con un sonido seco. La mano de Miguel Ángel se apartó rápidamente. La imagen de Antonio, siempre tan vital y lleno de vida, tirado en el suelo, me invadió la mente. Me lancé hacia Laura, mi vestido de encaje negro balanceándose salvajemente. La pulsera de cascabeles sonaba de forma estridente. ¿Dónde está?, pregunté, mi voz temblorosa. Laura me agarró del brazo, sus dedos apretándome con fuerza. Su rostro estaba surcado por lágrimas silenciosas. Corrimos hacia la sala principal. El bullicio había sido reemplazado por un silencio sepulcral, roto solo por los gritos desesperados de algunos y el sonido de una sirena acercándose. Allí, en el centro de la sala,
rodeado de gente aturdida, estaba Antonio. Su piel estaba lívida, y Ricardo estaba arrodillado a su lado, intentando reanimarlo. Sus manos, que hace un momento habían recorrido mi cuerpo con pasión, ahora realizaban compresiones torácicas con una desesperación angustiosa. La imagen me golpeó con la fuerza de un rayo. La frivolidad de la noche, el juego de seducción, el atrevimiento, todo se desvaneció, dejando solo un vacío abrumador. Ricardo levantó la mirada y me vio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una súplica silenciosa. Nuestras manos se encontraron en el caos, un agarre desesperado que decía más que 1000 palabras. La ambulancia llegó, y los paramédicos se hicieron cargo. El rostro de Laura, desfigurado por el dolor, era un espejo de mi propio terror. Mientras Antonio era llevado en camilla, Laura se aferró a mí, sus sollozos rompiendo el silencio. Elena, no puedo creerlo. Justo ahora. Sus palabras se perdieron en un grito ahogado. Ricardo se puso de pie, su rostro pálido y sudoroso. Me abrazó con fuerza, un abrazo de consuelo y, quizás, de un profundo arrepentimiento. El juego había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. En ese momento, la búsqueda de la chispa o la aventura se sintió trivial, insignificante. La vida, en su brutalidad, nos había recordado lo frágil que es todo.